Bueno, bienvenido otra vez a las cosas que oscilan. Si vieron el video pasado, este es el que hice yo hace un rato, del cuerpo que estaba colgando y que lo tiraba a 1,5 centímetros de su posición de equilibrio, lo soltaba y esto empezaba a oscilar. Esto lo vimos bien, véanlo de nuevo el video. El tema es que el movimiento oscilatorio hace esto, o sea, si lo tiro 1,5 centímetros, hace 1,5 centímetros estirado y hace 1,5 centímetros comprimido. Y hace este movimiento oscilatorio, donde la mitad de todo este trayecto no es otra cosa que el L, que es la amplitud que habíamos obtenido ahí, que es la amplitud del movimiento oscilatorio. Y obviamente había quedado esta solución, que era la posición versus el tiempo que pedía el punto B de ese problema, que era el problema 9. Bien. Así que véanlo, es muy entretenido, dura 2 horas. Claro, pero el problema que vamos a hacer ahora, que tiene que ver con el problema 6 de la guía, no importa cuál es el enunciado, lo voy a hacer en forma esquemática, como para hacer ese problema y otros problemas también que tienen que ver con lo que estamos hablando. El problema que vamos a hacer ahora es mucho más sencillo que este. Mucho más sencillo que este porque acá no aparece la gravedad. Es de un resorte que está en una mesa y un cuerpo que está oscilando sobre la mesa. Es obvio que acá la gravedad no juega ningún papel. Bien. Porque lo que habíamos visto en el problema pasado, como el que está en el pizarrón, era la cosa que estaba colgando y que oscilaba. Por la acción de la gravedad esto sucede, porque si no existiese gravedad, esto estaría flotando, no estaría oscilando. No, Ahora, vamos a ver el fenómeno de un cuerpo, cosa que no es muy común de ver, de un cuerpo que está oscilando sobre una mesa. bien. Digamos que esa mesa es muy suave, pulida, que no tiene rozamiento, que es súper ideal, mentira. Lo ideal no existe, solamente en la cabeza de uno, claro. Pero supongamos que esto es un cuerpo que se desliza suavemente por la mesa y que, bueno, hace este movimiento. O sea, estira el resorte, lo comprime. Estira, lo comprime. Estira, lo comprime. Y así sucesivamente. Bien. Por los siglos de los siglos, amén. Y por los siglos de los siglos, amén, lo digo porque no hay rozamiento ni con el aire, ni con Claro, ok. la mesa, ¿no? No hay rozamiento estático, ni nada. El rozamiento dinámico, perdón. No hay ningún tipo de rozamiento dinámico con la mesa ni con el aire, así que, bueno, esto sigue oscilando perpetuamente. Y me canso de verlo como oscila. Pero esto no es muy común de verlo. Yo no veo las cosas que un resorte con un cuerpo que oscile así sobre la mesa. Generalmente uno lo que ve es esto. Cuerpos colgando. Claro. Eso sí es muy común. Lo he visto muchas veces en la vida. Por eso yo voy a ver el tema de movimiento oscilatorio, sobre todo oscilador armónico simple, con el problema del cuerpo colgando. Porque esto es más fácil de observar, Intuir. más cotidiano en la vida, que ver esto. Sí. Bueno, ahora cuando hagamos este problema es mucho más fácil, que el del cuerpo oscilando, donde está la gravedad. Acá ya la gravedad no juega ningún papel. Esto puede tener una longitud libre, el resorte, colgado, de pronto se estira, vuelve a su posición de equilibrio, se comprime, bueno, hace este movimiento, ¿no? Se estira, se comprime, se estira, se comprime, pero siempre pasa por la posición de equilibrio, que es la longitud libre del resorte, donde el resorte no hace ningún tipo de fuerza. Y si no hace ningún tipo de fuerza, la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, como vimos en este problema anterior, la velocidad es máxima. ¿Todo el tiempo? No, la velocidad es máxima cuando la aceleración vale cero. Bien, bien, Por bien. tiempo no, porque acá la velocidad vale cero. Acá cuando vuelve vale cero. Pues el movimiento es así. Va y vuelve, va y vuelve. Bien, bien. Cuando va, se frenó y cuando vuelve también se frenó. Se supone que la mitad del movimiento es la longitud libre del resorte.
Ahí no existe ninguna fuerza porque el resorte no está estirado. Claro. Ahí va. Fuerza cero, cero igual a masa por aceleración implica aceleración vale cero. Bien, es lo mismo, solo que bueno, acostado. Y bien. Y sin la gravedad, acá solo es la aceleración. La aceleración por la compresión o el estiramiento del resorte, nada más, porque la única fuerza que existe acá es la del resorte. No existe la del resorte y la fuerza peso como en este caso. Esto es otra situación. Ya la hemos analizado en 3 videos. Ahora, Bien. esta es la más simple de las situaciones. Cuando no hay gravedad, o sea, algo no muy común de ver cómo el cuerpo oscila así. Obviamente, si quiero hacer oscilar un cuerpo así, se va a frenar inmediatamente por el rozamiento con la mesa. El rozamiento dinámico que tiene la mesa es suficientemente alto como para detenerlo. Y se frena, más allá de la presencia del aire o no. Se va a frenar. Bien. No solamente, pues, sobre todo por el rozamiento que existe con la mesa, que es rozamiento de carácter dinámico porque el cuerpo se está moviendo. Además, bueno, el rozamiento con el aire, claro. Pero acá el más importante es el rozamiento con la mesa. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Sí, perfecto. No es muy común ver esto. Yo, la verdad, No. pocas veces en la vida habré visto esto. Solamente cuando me lo explicaron en física. Pero lo que veo y lo que vi muchas veces, inclusive de pendejo, esto. Tiki, 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 tiki. Y los juguetes que nos regalaban y el saltarín ese que nos regalaba. Bueno, ese es. Pero raro ver este movimiento. Pero este movimiento es mucho más sencillo acá, porque la fuerza peso no va a aparecer. Bien. Vamos a fabricar similares ecuaciones de Newton. Vamos a usar ese machetín de la solución del oscilador armónico simple, que me daba un seno de WT más phi 0. El machetín es el mismo. Y adaptar este problema al machetín es más fácil que el que hicimos del cuerpo colgado. Vamos a ver eso. Ya está, listo, no hay más nada que agregar. ¿Por qué no empecé con este problema que era más fácil que el que ya había explicado en las clases pasadas? ¿Por qué no empecé por el movimiento de un resorte estirado en la mesa? Porque eso no es muy común de verlo en la vida. Por eso empecé por el cuerpo colgado. Claro. Bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Ahora vamos a seguir Obviamente. con lo más sencillo. Arrancamos. Con lo que arranca cualquier docente dando movimiento oscilatorio que, bueno, es otro punto de vista respetable, pero yo no arrancaría, en caso particular, por un resorte que esté sobre la mesa, porque no es algo muy común, pero sí veo una cosa pendida en el resorte, y eso lo vemos muchas veces. Bien. En los adornos, en los juguetes, en muchas cosas. Así que, bueno, vamos a ver que de esta ecuación que hicimos la vez pasada, el término de masa por gravedad no va a aparecer. Se va. Bueno, Fuera. es sencillo, sí. Sí, es muy rápido, no hay que hacer mucho. Después se pueden hacer muchos problemas de resortes. Se puede pasar toda una tarde haciendo ejercicios de resortes. Tengo que matar el tiempo. Estoy aburrido, hago problemas de resorte. Me compro resortes si es que puedo comprarlos, si no agarran el espiral del cuaderno y cuelgan resortes en el barral de la cortina y se ponen a hacer experimentos a lo Galileo y miden el periodo de oscilación. Está bueno, ¿no? O sea, como para matar el tiempo. Obvio. Si uno ya no tiene nada que hacer, se pone a medir el periodo de oscilación. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer este problema. Vamos con ese. Es más sencillo aún. Bueno, así empieza una clase de movimiento oscilatorio armónico simple en cualquier lugar. Por primera vez.
¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, había una vez un resorte que estaba sobre una mesa y no tenía nada que hacer. Y bueno, una mesa que estaba empotrada en una pared, ¿no? Supongamos la mesa que tiene una patita. Bien. Y bueno, acá está empotrada la mesa en la pared y tengo un resorte que tiene un cuerpo que está oscilando. Oscila. Bien. Oscila, Oscila. bueno, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. O sea, va para allá y vuelve. Esto oscila. Esto tiene una Bien. cierta masa, esto tiene una constante elástica. Tomo un sistema de coordenadas solidario de la mesa, el eje X es la mesa. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Va de nuevo. Bueno, acá vamos a nombrar la longitud del resorte. Esta es la longitud X del resorte. Puede ser una posición genérica cualquiera, puede ser la longitud libre del resorte o no. Bien. El resorte tiene una constante elástica, voy a poner acá K, y posición inicial, bueno, X sub 0, que sería la longitud libre del resorte. Bien. Esta es una posición genérica cualquiera, puede ser la longitud libre del resorte o no, no importa. Va oscilando, oscila, tiqui, 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 tiqui. No hay rozamiento con la mesa, no, para nada. No. No hay ningún tipo de rozamiento con la mesa, para nada. Es una situación muy ideal, obviamente esas cosas no existen, solamente en nuestra mente. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es lo primero que uno tiene que hacer antes de hacer las ecuaciones de Newton. Bueno, las fuerzas que actúan son el peso, masa por gravedad. La normal, que es N, apunta hacia arriba, que es la fuerza que hace la mesa para sostener el cuerpo. Esto sobre el eje Y, claro, ¿no? Sobre el eje Y. Obvio. Y después, ¿qué otra fuerza tenemos? Que la voy a hacer en azul si se ve azul. La O lo voy a fuerza hacer en rojo elástica. si se ve el rojo. La que tengo el rojo acá. Si se ve, ¿no? A ver. ¿Ve el rojo? A ver, trae esto. Sí, sí, sí. Esa fuerza es la fuerza elástica. Esa es la fuerza elástica. Bueno, yo la dibujé en ese sentido, podría haber dibujado en sentido opuesto, dependiendo que si está estirando o comprimiendo. Si la dibujo para Bien. allá, en sentido opuesto al movimiento, bueno, en sentido opuesto al eje X más bien, significa que se está estirando. Bien. Porque si se está estirando, esta longitud X es mayor que la longitud libre del resorte. Sí. Se está estirando. Si se Claro. estira, obviamente, a mí me cuesta estirarlo. Y si me cuesta estirando es porque el resorte me está haciendo una fuerza, en sentido contrario. Bien. Sí, sí. Bien, eso es la física. Ahora, si hubiese estado comprimido, la fuerza elástica apunta en el sentido del eje X, porque al comprimirlo también me cuesta comprimirlo, pero me cuesta comprimirlo porque el resorte me hace una fuerza en sentido contrario. Claro. En ese caso, X va a ser menor que la longitud libre del resorte. ¿Se entiende? Bien. Después de haber Bien. visto los videos pasados, esto, si uno no entiende esto ya es porque hay un problemita. Hay un problemita, hay que rever de todo de nuevo. Pero bueno, uno puede comenzar como en las películas de Hollywood. No sé, qué sé yo, decirte a vos, Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, y después te hacen Terminator Genesis, antes de Terminator 1. Bueno, esto sería, vimos los problemas más complicados, video 1, video 2, video 3, ese sería el video 0. Está bueno verlo así también, ¿no? Porque para ver que
que esta situación, que es más sencilla que la anterior, resulta más cómoda de analizar. Filosofía, ¿no? Yo haciendo filosofía. Bueno. Esto lo entendemos físicamente ya. Y bueno, ahora, como siempre de costumbre, hay que hacer las ecuaciones de Newton, ¿no? Vamos con eso. No. Newton. Nuestro amigo Newton, siempre y de costumbre, sobre el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Como siempre, la única fuerza es la fuerza elástica. Sí. Que apunta, bueno, en este caso, en esta posición, apunta en sentido contrario al eje X porque se está estirando, claro. Bueno, igual a poco, fuerza elástica, la fuerza elástica igual a masa por aceleración. Pero yo ya sé que la fuerza elástica, ya lo vimos varias veces, es menos K, la constante elástica, por el estiramiento, X menos X sub 0. Este es el famoso delta X que se pone en los libros. Esta es la ecuación en el eje X. O sea que acá podría poner lisa y llanamente menos K por X menos X0 igual a masa por aceleración. Listo. No hay más nada que agregar, no hay más fuerza sobre el eje X. Ahora sobre el eje Y, mucho no importa. Tengo normal, menos el peso, igual a masa por aceleración en Y. 0. En Y no hay aceleración, así que poco importa analizar esta situación. Me queda que normal es igual al peso, que masa por gravedad. No tiene mucho sentido analizar. Bien. Lo que importa es sobre el eje X, ¿no? Que me quedó Edu, para, sí. te hago una consulta porque sabes que no me está quedando claro algo de lo que es la ecuación, la fórmula de fuerza elástica, porque en el problema anterior, o sea, yo tengo que plantearlo cómo está según mi sistema de referencias. Acá está la fuerza elástica según mi sistema de referencias en contra, entonces va negativo. ¿Por qué entonces ya directamente le meto? O sea, la ecuación es en realidad K por delta X y yo le agrego el menos dependiendo de si... No, sí. A ver. El menos ese es un menos corrector. Bien. Para que sea intuitivo a la física. O sea, sea Bien. acorde a la física, más bien. Esté acorde a la realidad, digamos. Al experimento, a la empiria, digamos. Este menos, si yo no lo pongo este menos, pongámosle que no lo pongo, pues se me olvide. Me va a quedar K por X menos X0. Si está estirado, X es mayor que X0. Me va a quedar que K por X menos X0 es positivo. Supongamos que este menos no está. Esto me queda positivo. Positivo me queda aceleración positiva. Me queda que la aceleración apunta para allá. Usted está acelerando, está aumentando la velocidad en este sentido. Mentira, porque se está estirando. Se está frenando hasta que vuelve para atrás. El movimiento es este. No pero puede estar acá, ¿me explico? pero entonces acá, sí, yo te entiendo, pero acá, entonces según mi sistema de referencias, acá están restando. Cuando yo planteo la ecuación de Newton, tengo que poner menos fuerza elástica. Siempre hay que ponerle menos. Bien. Siempre, siempre. Y no... No importa el sistema de coordenadas que elija, siempre es menos. Pero no, yo digo un paso anterior, ya cuando la planteo, al poner, según mi sistema de referencias, menos fuerza elástica igual a masa por G, ahí me va a quedar menos por menos, me va a quedar más. Bien, en el caso que esté comprimido. Pero, por eso yo quería analizar esa situación, lo dije, hablando, ahora lo voy a enfatizar. Porque ay, qué tonta, no me queda claro. Sí, ahí la fuerza elástica en mi diagrama de cuerpo libre, por decirlo de alguna manera, está yendo en contra a mi sentido de referencia. Entonces yo pienso, cuando planteo mi ecuación de Newton, tengo que poner menos fuerza elástica es igual a masa de aceleración. Ahora bien, si ya la ecuación de la fuerza elástica tiene el menos, ahí me quedaría menos por menos.
Me Si quedaría se más. comprime va a quedar menos por menos. Ok. Pensémoslo así. ¿Se estira o se comprime? ¿Se estira o se comprime? Acá, en esta situación, se estira. Si se estira, entonces X es mayor que X0. Ah, Entonces, delta X, que es X menos X0, es mayor que 0. bien. Entonces, la fuerza elástica es, como es menos K por X menos X0, o sea, delta X, vamos a poner así, hacemos lugar. Esto que está acá es mayor que 0. Bien. Con este negativo que está acá, obviamente que la constante elástica es mayor que 0, ¿no? Es positivo. Con este menos que está acá, esto va a ser negativo. Bien. Entonces la fuerza elástica va a ser negativa. Va a ser negativa al eje X. Y está bien, porque está apuntando en sentido opuesto el eje X. ¿Cuál es la contradicción? Ninguna. No, ninguna. Si se comprime, ¿qué pasa? Se comprime ahora. Si se comprime, X es menor que X0. Si se comprime, delta X, que es X menos X0, es menor que 0. Entonces, si tengo la fuerza elástica que es menos K por delta X, si delta X es menor que 0, con este menos que está acá adelante, queda menos por menos más. Esto es positivo. La fuerza elástica apuntaría en este sentido. En cambio, acá arriba, si se estira, apunta en sentido opuesto. ¿Te explico ahora? Sí. ¿Entiendes? Es una cuestión de signo, un juego de signos. Ese menos se pone para que, bueno, la realidad sea una sola, o sea, sea adaptable esta matemática simple a lo que nosotros medimos en el experimento. ¿Está bien? Acorde a la física, a lo que observamos. ¿Está? ¿Queda claro? Sí. Es un menos por menos más. Un menos por más menos. Es eso, es el juego. Acá cuando se estira es un menos por más, menos. Y acá cuando se comprime es un menos por menos, más. Bien. ¿Se ve? Sí. Matemáticamente hablando, miralo matemáticamente también que ayuda. Sí. Bien. Eso es lo que hay que tener. Eso es física. Entonces, acá que se está estirando, claro, va a ir con el menos. Claro. Y si se comprime, menos por menos es más. Va a apuntar en ese sentido. Entonces, o sea, yo ya directamente cuando hago planteo mi ecuación de Newton, ya la pongo, claro, positiva. Sí, igualmente la cuestión de Newton siempre va a quedar Bien. así, ¿eh? Menos K por delta X igual a masa por aceleración y punto. Y punto, no hay más nada que agregar. Pero, o sea, mi duda en realidad es que yo digo, en el paso anterior, cuando la planteo, puede ser que me digan, ah, pero ¿cómo puede ser que vos planteaste acá fuerza elástica, si según tu sistema de referencias va para el otro lado? No. Ok, ok, listo. Uno hace Y, X, así, cabrón. Ya está, listo. ¿Para qué complicarse la vida? Bueno, el eje X, el eje X lo puedo apuntar para el otro lado, el eje Y para abajo, qué sé yo, no sé, puede estar en la esquina, no sé, en mi habitación o en la esquina de la calle. Entonces, La física va a ser la misma, eso es lo que quiero decir, ¿no? Irónicamente. No importa si bien, entonces, si el resorte se estira, voy a poner el no, menos en...
esto es para analizar qué pasa, hacia dónde apunta la fuerza, pero si estira o se comprima el resorte, la ecuación siempre va a ser esta. Siempre con el menos. Siempre va a ser esta, y no va a cambiar. Después vos podés analizar para dónde va la fuerza, si cuando se estira va para punta en sentido contrario y cuando se comprime en el mismo sentido del eje X. Está bien, pero Ah, ok. O sea, claro. todo es A eso compatible con esta iba. única ecuación. Todo Listo. esto Ok. es compatible con esta Ok. única ecuación. Celsius una sola vez y ya está, se pone así. Y ese menos es Bien. un menos físico. O sea, un signo negativo matemáticamente hablando, pero es un menos físico en el sentido de darle un sentido a la fuerza físicamente hablando. Que sea que el correspondiente a la física que uno observe y mide. Si yo se lo ponía en el paso anterior a la fuerza elástica, ponía directamente menos fuerza elástica por masa por A, ahí no le tengo que poner ya el menos porque ya se lo estoy poniendo arriba, ¿Cómo? ¿no? Que si ponías Si yo ponía ahí menos arriba el acá. menos, No, claro, ahí está el tema. Acá no hay que. Ojo. eso. Esta es mi duda, Edu, esta es mi duda. Porque si lo hubiera hecho SAC, lo hubiera puesto ahí directamente. Porque, ¿qué digo? Ah, mi X es positivo para la derecha y mi fuerza elástica está para el otro lado. Le pongo el menos. Ahí se me Ojo. hubiera ido todo por la borda. A ver. Muchos cometen ese error, es gravísimo. Sí, Ojo, sí, lo que contame. puedes hacer, si vos pensás con signos, que está bien, porque uno cuando hace las ecuaciones de Newton piensa en el signo de la fuerza, por eso Exacto, es un sistema de coordenadas. Lo único que puede hacer exacto. uno es esto. Tic, el módulo y le agrega un signo menos. Ah, ahí va, ese módulo entonces. Claro. El módulo Ajá, sería esto. El bien. módulo, bueno, sería el módulo sería así, bueno, yo no quiero complicar la historia, pero haces así el módulo de esto y le agregas el signo menos. Ah, pero no es un quilombo, entonces directamente no le Sí, pongo, sí, tenés razón. por eso, por eso. No, Entonces, ya cuando planteo ahí no le pongo el signo. por eso. No le pongas el signo y ya ponés el valor de la fuerza como está teóricamente estipulado. Pero está bien que lo pienses, está bien porque también fue mi duda cuando era alumno en viejos remotos tiempos. Y sí, también me equivocaba. Claro, Ah, claro. no soy la única, yo también me Sí, equivocaba sí. así, y yo también lo pensé. Genéticamente todos pensamos igual. Y claro, porque uno siempre se rige Eh, ante el sistema todos de venimos referencia. del mismo lugar, biológicamente. Claro. Así Y que te hago todos otra pensamos igual. consultita. Porque, por ejemplo, a ver, si está con otra fuerza, por ejemplo, bueno, en este caso no va a ser, pero en el anterior que tenía el peso, ahí sí tengo que seguir. Ahí, bueno, va a ser, por ejemplo, fuerza elástica menos peso. Eh, Sí, sí. Suponte que está mi positivo para, Ahí sí, perdón, no, ahí siempre es menos masa por gravedad, porque si el eje Y, bueno, a ver, en el problema en apunta para triángulo B, abajo. el eje X se apuntaba para abajo, ahí es más Sí. masa por gravedad, sí. Claro, ahí va a ser peso menos esto, Sí, sí, menos fuerza. claro. Y ahí no le tengo que poner, ahí ya al menos me lo Ya está estipula la incorporado, fórmula. ya está Listo, incorporado. ya está. Entonces directamente pongo K por el delta X, total el menos ya va a estar de la Incorporado, recta. sí, Perfecto. Listo, ya está entendí, bien. Edu. Ay, me quedé Sí, tranquila. no, esto está bien que lo hayas enfatizado porque mucha gente se equivoca con esto. Era Porque ahí, ya claro, tiene un sí, yo no entendía esto. sí, es grave, no, es una situación delicada. Que presta confusión, que presta confusión, claro. ¿Qué te parece? Y muchas veces yo he puesto menos acá y menos por menos más me queda positivo, después hago un zafarrancho más. Claro. Y ahí borrar todo y hacer un problema nuevo. Dale, listo. Ah, bueno, ya está. Esta era mi duda, me quedó claro. Perfecto. Sigamos, sigamos. Eso es importante. Bueno, Buenísimo, entonces, buenísimo. no, está bien que hayamos analizado esto. La ecuación en I no sirve para nada, para nada. Así que la voy a borrar. Dale, No me interesa. Uno la hace, pero si no, no juega ningún papel, ¿para qué sirve ponerla? totalmente. Ocupa espacio. Eh, no, por eso. Acá borro esto ya. Simplifico un poco el pizarrón.
Me quedó esta ecuación. Y ahora es la hora de llamar al machete. Vamos con esa. Esa famosa fórmula de, digamos, ese famoso machete que hice, que surge de hacer teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, es una linda teoría matemática, hermosa materia matemática, que se puede deducir de dónde sale la solución y por qué es así. Bueno, esa teoría garantiza el machete ese que yo voy a volver a escribir acá. Y que aquí es más simple porque no existe la fuerza de gravedad en esta ecuación. Y como no existe la fuerza de gravedad, si vieron el video anterior, no tengo que hacer ese famoso truco de sacar menos k factor común. Mucho más sencillo aún. Entonces me voy a tener a ese machete. Voy a ver si lo puedo escribir acá. Entonces ahora me voy a la teoría. Machete oscilatorio. Machete oscilatorio. Bueno, el machete, a ver, consistía en lo siguiente. A ver, yo decía esto. Que si tengo masa por aceleración igual a menos K por X menos X0. Bueno, perfecto. Bueno, la aceleración era la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Bueno, la aceleración, vuelta a repetir para los que no sabían, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Y la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición respecto del tiempo, o sea, la variación de la posición respecto de la variación del tiempo. Bueno, si metemos esta expresión de velocidad, la ponemos acá adentro, Sí. me va a quedar la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Linda expresión. Oh. O sea que me queda la aceleración, la derivada respecto del tiempo de lo que está derivado de la posición respecto del tiempo, y esto es otra cosa que la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Esto Claro. no es otra cosa que x dos puntos, o x2'. Bien. Así se pone la aceleración. Bueno, una vez que puse así la aceleración, entonces la solución de esta ecuación diferencial, gracias a los matemáticos, es posición respecto del tiempo, es la amplitud por el seno de W por T más la fase inicial, más la longitud libre del resorte. Esta bonita y agradable expresión me va a dar la posición del cuerpo en su movimiento oscilatorio en cualquier instante del tiempo. Bueno, muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos que hablar? Bueno, tenemos que hablar de los parámetros. Parámetro W es la pulsación que tiene que ver con la frecuencia, que es la raíz cuadrada de K sobre E. Y que no es otra cosa que 2pi dividido el periodo. Siempre lo mismo. A la amplitud, el movimiento, y 0 la fase inicial, que depende de las condiciones iniciales del problema. Y x sub 0 es la longitud libre del resorte. O sea, la longitud libre del resorte es la longitud que tiene el resorte sin ningún tipo de fuerza. No está ni comprimido ni estirado. Y nada más. Esto es lo que tiene el machete.
y lo voy a recuadrar como machete. Lo que hay que saber es eso. Punto. Bien. Bueno, entonces, ahora tengo que hacer el problema, ese problema 6 o el problema X, de lo que sea, y me van a pedir varias cosas, qué sé yo, me van a decir, bueno, a ver, se estira o se comprime el resorte 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, lo que sea, ¿no? Se lo estira, por ejemplo, 3 centímetros y se lo suelta, ¿no? Bueno, calcular la posición versus el tiempo. Es lo mismo que el problema del video anterior. Me dan una Sí, condición inicial a tiempo cero lo estiro 3 centímetros, alcanzo una longitud X inicial, ¿no? Como hicimos en el video pasado, la velocidad inicial vale 0, y con esas dos condiciones iniciales yo puedo fabricar el problema. ¿A través de qué? A través de... bien. Entonces, eso. Ahora bien, la aplicación, digamos, adaptar esta fórmula a las condiciones iniciales del problema. En el problema del video pasado existía el peso y teníamos que hacer un truco más, aparte de usar el machete, es decir, de adaptar el machete a mi problema, ¿no? El truco que teníamos que hacer de más era sacar el K factor, el menos K factor común, y llevar la expresión de la ecuación de Newton que uno previamente realizó, adaptarla a mi teoría, adaptarla a esta ecuación. Por eso Bien. sacábamos menos K factor común en el video pasado. Y bueno, lo que nos quedaba entre paréntesis hacía las veces de X, bueno, habría que repasar el video pasado, pero acá es Ujú. sencillo, adapto esta teoría, este problema, esta ecuación, a la ecuación de mi problema, que son similares, son iguales. Si yo miro la ecuación del problema con la ecuación que tengo en el machete de la teoría, son exactamente iguales. No cambian en nada. O sea que no hay que hacer nada. Ya está la solución. Es esta y punto. No hay que hacer ningún truco de sacar menos K factor común ni nada como en el caso del cuerpo que está oscilando verticalmente. Bien. O sea, siempre adapto mi ecuación de Newton del problema con lo que yo tengo en el machete como ecuación. Lo adapto y si veo que son exactamente iguales no tengo que hacer más nada. Directamente aplicaré. Mm. Y adaptar mi problema a las condiciones iniciales que estipula la consigna. En este Bien. caso, bueno, le vamos a poner algún enunciado. Condiciones iniciales, bueno, condiciones iniciales, ¿qué condiciones iniciales podemos poner? Bueno, a tiempo cero, se supone que tiempo cero es el tiempo del cronómetro, siendo el cronómetro cuando empieza a hacer el experimento. Claro. Tiempo igual a cero, bueno, a tiempo igual a cero, la posición a tiempo igual a cero es, pongámosle, porque lo dice el problema, lo que yo lo estiro 3 centímetros de su posición de equilibrio. Si lo estiro 3 centímetros de su posición de equilibrio, la posición de equilibrio es x0, es cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Claro. Estiro 3 centímetros, bueno, le sumo 3 centímetros. En realidad, 3 centímetros es 0,03 metros. Eh, No, no, más o menos. era. O sí, 100, sí, no, está bien. Metro, decímetro, centímetro. Era 2. Bueno, no importa, igual 0,02. Era 2. Ahí va. Ah, sí, era 2 el problema. Bueno, Sí. me Sí, adapto, sí, sí. vos léeme el enunciado, gracias. Dale. ¿Se estira o se Sí, no pasa comprime nada. el enunciado? No, para acá, se comprime. Se comprime. Ah, Apa bueno, la papa, apa la papa. perdón para los televidentes. Yo estaba fabricando un problema, pero si me adapto al enunciado de tu problema, que es el problema 6 de tu guía, Sí. el problema 6 de la guía que está leyendo ella,
dice que que está comprimido Se inicialmente. lo comprime y después se lo suelta. Se lo comprime 2 Exacto. En vez de centímetros. estirarlo, está comprimido y después hace ¡pam! Y empieza a oscilar. Si está comprimido 2 centímetros, dice 2 centímetros, ¿no? ¿El problema? Sí. Si está estirado 2 centímetros, perdón, si está comprimido 2 centímetros, entonces la posición a tiempo cero va a ser la longitud libre del resorte menos esos 2 centímetros que está comprimido, que va a ser 0,02 metros. Hay que pasar todo de MKS, ¿no? 2 centímetros pasado a metros sería 0,02. Y o sea, a ver, en dibujito, como para poder imaginarme. Bueno, está bien. ¿Cómo sería? O sea, yo parto de... Vamos a analizar mejor las condiciones iniciales. Me voy a ir a la parte de arriba del pizarrón. Voy a borrar esta disquisición que hicimos que si se estira y se comprime. Bien. Esto ya quedó claro. Y me voy a hacer el problema 6 un poco, según ese enunciado. Dice que, bueno, condición inicial, ¿no? Sí. Inicialmente, a tiempo cero, lógico, el resorte está comprimido. Sí, dice el resorte... Comprimido 2 centímetros. dice, si el cuerpo se desplaza una distancia de 2 centímetros de su posición de equilibrio, comprimiendo el resorte y se lo suelta, oscila con un periodo de 0,63 segundos. Está bien, está bien. Yo no, digamos, tendría que releer el problema todo. Yo estoy más o menos tratando de vincular lo que estoy haciendo con el problema más allá de los datos, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo el esquema general del problema como para que se pueda hacer ese problema o cualquier problema en general. Obvio. El resorte comprimido, vamos a analizar si está comprimido o si está estirado. Yo puedo inicialmente tener el resorte comprimido, lo suelto y empieza a oscilar. O lo tengo estirado, lo suelto y empieza a oscilar también. Bueno, esté estirado o esté comprimido, bueno, si está el resorte, está comprimido, qué sé yo, 2 centímetros, o sea, 0,02 metros, bueno, no importa las unidades ahora. Entonces, la posición inicial a tiempo cero va a ser el x0 menos 0,02 metros. Y eso está bien, porque si yo tengo acá el resorte, pongámosle, esta es la longitud libre del resorte, que es x0. Y se comprime el resorte hasta se lo comprime 2 centímetros, significa que ahora voy a tener el resorte en esta posición. Claro. Ya está comprimido, o sea, esto va a ser X. Y esto, que está acá, va a ser, obviamente, la compresión que recibió el resorte. O sea, en realidad, este X, esta compresión va a ser 0,02 metros, claro. Entonces, ¿cuánto vale X? X va a ser el X0 menos lo que se comprimió. Bien, la compresión es este cosito. Claro. Va a ser el X0 menos 0,02 metros. Bien. ¿Se entiende? O sea, va a ser el X0 menos lo que se comprimió. Va a ser esta distancia. Resta el segmento, geométricamente. Ahora, ¿qué pasa si se estira? Si se estira, si se hubiese estirado, ¿qué hubiese pasado si se hubiese estirado
2 centímetros. La misma distancia. Si se hubiese estirado, entonces la posición, voy a hacer lugar. Entonces, la posición a tiempo igual a 0 es la posición inicial más 0,02 metros. O sea, la situación hubiese sido la opuesta a la que presenté acá arriba. Claro. O sea, hubiese sido así. Tengo la longitud libre del resorte. Esto es x0. Lo estiro un poquito, o sea, 2 centímetros. Y ahora el resorte va a estar por acá. O sea, se estiró 0,02 metros. O sea que la longitud final que alcanzó es posición inicial más 0,02 metros. Ahí es cuando se estiró. Esta es la física que hay que ver. ¿Se entiende ahora? Eso es lo que me interesa. Sí. Y sí, Ahí va. sí, porque es fundamental. Si uno no interpreta eso físicamente, no sabe interpretar las condiciones iniciales. O sea, una cosa es cuando está comprimido, que sería esto. Y otra cosa cuando está estirado, que sería esto otro. Perfecto. Y esa es la gran diferencia grande. Dependiendo de lo que pida el problema, hago esto o hago lo otro, pero físicamente, geométricamente es entendible que es lo que hay que hacer. Bueno, supongamos que lo estiro. ¿Lo comprimo o lo estiro? Bueno, si lo comprimo o lo estiro. Bueno, supongamos que lo estiro o que lo comprimo. Tiramos una moneda y ¿qué elegimos? Comprimo. Se comprime. Perfecto. Listo, bueno, elijo, tengo que hacer un ejemplo. Lo mismo va a ser si se hubiese estirado, o sea, la mecánica de razonamiento es la misma. Bueno, supongamos que se comprime. Bueno, ya está, elegimos que se comprime. Entonces, yo ya tengo mi machetín que dice que la posición es esta, respecto del tiempo, el movimiento oscilatorio. Tengo que adaptar esto a mi problema, con las condiciones iniciales, claro. Acá no tengo que sacar ningún menos K factor común, porque acá no aparece la gravedad. Y si no aparece la gravedad, es más fácil aún. Supongamos que se comprime. Tengo que usar mi machetín. ¿Qué machetín es? Tengo que adaptar mi problema a ese. Bueno. Listo. Entonces, lo que voy a necesitar es borrar acá arriba. ¿Se puede? ¿Ya está? Entonces voy a tener en cuenta esto. Lo único que voy a borrar es esto, lo que cuando se estira, porque voy a elegir que se comprime, digamos. Si se estira, lo mismo, ya está lo mismo. Entonces, borro esto para hacer lugar. Y no hacer mugre. Bueno, entonces ya tengo mi fórmula del manchete. Adapto mi fórmula al manchete. Lo que tengo que agarrar de esta fórmula es reemplazar t por 0, porque yo estoy evaluando x en t igual a 0, o sea, en el instante inicial. Entonces agarro la fórmula que está acá, x de t en 0 es a por seno de w por 0 más pi sub 0 más x0. Bueno, yo sé que x de t0 es x0 menos 0,02. ¿Se ve bien ahí? Sí. W por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Sí. Y pensar que hay gente que pone que es W. No, por Dios. No.
Para el chiste es otro momento, ahora no. W por 0, 0. 0 más phi 0 me queda seno de phi 0. Más x0. Entonces lo que puedo hacer es tachar esto con esto. Claro. Acá. 0,02 metros es igual a A por el seno de phi 0. Bien. Bueno, phi 0 es la fase inicial. Puedo elegirla como quiera, pero no Phi sobre cualquier 2. cosa. Puede elegirlo como quiera, pero no cualquier cosa. Bien. Pues phi 0 vale 0, phi 0 vale pi, vale 2pi, me queda seno de eso igual a 0. A por 0 igual a 0. 0 igual a esto, no tiene Ilógico, concepto. absurdo. Entonces, la cuestión es que pi 0 lo puedo elegir pi sobre 2, 3 medio de pi. Generalmente pi sobre 2. Bueno, dejamos pi Eso sobre lo 2. tengo que aclarar. Pongo el hijo como phi 0, pi sobre 2. No, es Bien. la condición inicial. Porque vos llegaste a esto. Vos tenés libertad acá de acción. La A no la vas a Bien. elegir como quiera, porque es la amplitud. Todo va a depender de cuánto vale esto. Bien. La solución va a seguir siendo siempre esta porquería de acá, porque esto es una deducción matemática de una ecuación diferencial de segundo orden. Punto. No te interesa. Ya un matemático la hizo. Porque vos tenés que adaptar esta ecuación, esta solución al problema. Claro, Fase entiendo. inicial, bueno, qué sé yo. Puede ser cualquier cosa. Qué sé yo, podría ser 3 medios de pi. Pi sobre 2. Si elijo, por ejemplo, pi 0 igual a 3 medios de pi, que es en grados hexagesimales 270 grados, y me va a quedar seno de 3 medios de pi. Me va a quedar que menos 0,02 metros es igual a A por el seno de 3 medios de pi. Seno de 3 medios de pi vale menos 1. Bueno, 3 medios de seno de 3 medios de pi es menos 1. Si paso este menos 1 que está multiplicando, dividiendo acá, y me queda ya directamente que A es 0,02 metros. Pero este phi 0 podría ser 3 medios de pi también. Bien. Puede ser cualquier cosa, no cualquier cosa, porque sabemos que no pueden ser múltiplos de pi. Pues si son múltiplos de pi, qué sé yo, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi, menos no, ahí el seno de esos ángulos vale 0. ¿Está bien? Bien. Bien. Ahí yo tengo la amplitud, Ahí tenés la amplitud de movimiento. que es 0,02. Y era lo que nosotros estábamos hablando con el cuerpo que pendía del Sí. resorte verticalmente, con la acción de la gravedad. Lo que se estiraba era la amplitud. Y la Sí. mitad del recorrido que hacía en su movimiento oscilante, la mitad del recorrido que hacía era la amplitud, que era lo que yo estiraba. Y acá es lo que se comprime. Lo que se comprimió son 2 centímetros, bueno, esta es la amplitud. Punto. Seguro que va a ser la amplitud. Bien. Entonces ya está. ¿Cómo me quedó la ecuación? Como me tiene que quedar. Posición. Eh, para una cosita. Una cosita solo más. Para ver físicamente lo de la amplitud. Entonces, yo estoy acá en el dibujito que hiciste vos, ¿verdad? Sí. Se comprime 0,2 centímetros, ¿bien? Se suelta, se mueve para la derecha, se avanza 0,2 centímetros y vuelve de vuelta, 0,2 Sí. centímetros. Sí. ¿Así? Y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, ¿Está? O sea, esto que perfecto. se estiró acá, que se ve en el dibujo, esta es la amplitud. Bien, ¿Está? sí, Entonces, el A es 0,02 metros. Bueno, el seno de W, que es raíz cuadrada de K sobre M. No sé, habrá que hacer la cuenta. Por el T, más phi 0, que es 3 medio de pi. Más la longitud libre del resorte, X0.
y esta es la solución. Esta es la ecuación que da la posición del resorte en cualquier, o para cualquier tiempo, digamos, cualquier instante o por cualquier tiempo. Bien. Claro, y acá, claro, esto es lo que me queda. Se supone que a tiempo cero la velocidad inicial vale cero, ¿no? Eso sí. Esto es lo que armamos, esta es la ecuación que armamos, es ya después para cualquier tiempo que me pregunten, voy a poder saber dónde está oscilando. Ahora, pregunta, ¿qué pedía más el problema? ¿Pedía otra cosa? Determine el valor de la masa en función de los datos. Bueno, eso está bien, no importa. Esto sale de las ecuaciones de Newton, porque acá en las ecuaciones de Newton está la masa, pero no habría mucho problema por ese motivo, porque de acuerdo a los datos, a ver, de acá sale, más bien. A vos te dan el periodo. Sí, 0,60. Va, listo, lo que sea. Yo con los números me llevo mal. Aunque me gusta mucho la matemática. Ese valor lo ponemos acá en segundos. Y de esta igualdad hay que despejar la masa. Bien. ¿Listo? Perdón, ¿de cuál igualdad? ¿Esto fue la masa? No. Sí, de acá. Ah, claro, sí, no dije nada. Ya tengo todo. Mirá, el periodo, acá lo tengo. 2pi, ya sé quién es 2pi. Despejo m. ¿Verdad? Bien. Y acá despejo m. Bueno, eso porque es un problema particular que me dan el periodo. Bueno, despejado. Esto siempre va a valer igual. No importa. Esta expresión de la pulsación y la K y la M y el periodo son independientes de las condiciones iniciales del problema. Son parámetros que son característicos del resorte. Claro. La masa del cuerpo que está pendido en esta. Bien. Son características del oscilador armónico simple. Eso no va a cambiar, por más que yo quiera o requiere cambiar las condiciones iniciales, nunca van a cambiar estos valores. Siempre va a ser igual. No depende de la amplitud. Obvio que hay algunas preguntitas así teóricas. Si cambio la amplitud de movimiento o estiro más o comprimo menos, ¿cambia la frecuencia de oscilación? Si estiro o comprimo más o cambio la amplitud del movimiento, ¿cambia la frecuencia de oscilación o el periodo de oscilación? No, porque la pulsación, el periodo en el que está asociada la frecuencia, dependen solamente de la constante elástica y de la masa. El 90% en una clase no respondió esa pregunta en el examen. Y era sencillo. Era saber un poco de física. Era saber un poquito esto también. Si uno se acordaba de esto, el periodo solamente depende de K y de M. No depende de las condiciones iniciales del problema. No depende si lo tiro más, si lo tiro menos, si lo tiro poco, si lo tiro mucho, si le doy una velocidad inicial, si no le doy una velocidad inicial. No depende de eso. No depende de las condiciones iniciales. Depende de K y de M. Entonces, ojo, que muchas veces hacen ese tipo de preguntas, tiran un petardito al aire, a ver, está dentro de uno de los ítems del problema, eso es lo que quiero decir. Por eso hay que pensar la física a través de los parámetros también, porque no es hacer la cuenta, la solución, ya saqué la ecuación, y todo parece un robotizadamente, no, si vos actúas robotizadamente en esto, no se pueden salir con alguna pregunta de estas, y vos no sabés la física. Ay no, ¿qué me están preguntando? A ver, uy, si K, la constante elástica depende de... Cualquier cosa te pueden preguntar. ¿La constante elástica depende de las condiciones iniciales del problema? No, es un parámetro que corresponde al material con que está constituido el resorte.
Puede ser un resorte livianito, puede ser un resorte metálico, más duro. No, depende de las características del metal o del material con que esté hecho el resorte. ¿Qué sé yo? Después, qué sé yo, ¿no? Vale. De la paz inicial muchas veces no te preguntan nada. Pero no te van a, te hacen preguntas irrisorias muchas veces. Sí. Y te dicen, también te pueden preguntar, se duplica la masa del cuerpo. ¿Cómo cambia la frecuencia? No, la masa, ¿se duplica la masa del cuerpo? ¿Cómo cambia Eh, la frecuencia? a ver, estoy pensando. Así, y la pregunta es así. Si se duplica la masa del cuerpo en el experimento, en el problema, donde sea, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Cómo cambia? ¿Aumenta, Eh, disminuye? ¿O cómo se relaciona matemáticamente? no se me ocurre. No, no sé, estoy viendo acá las ecuaciones y no se me... a ver. Ah, si aumenta la masa, espérame. Y disminuye. Disminuye la frecuencia. Claro, claro. Por esta Por relación. eso. Sí, En sí, realidad este sí. 2pi sobre t se puede poner también así. 1 sobre t es la frecuencia. Entonces se puede poner 2pi por la frecuencia. ¿No? Porque esto se separa así, ¿no? Matemáticamente. Porque yo lo muestro porque la verdad que hay que mostrar esta cosa. Porque, ¿no? Es 2pi por 1 sobre t. Esto se puede poner así. 2pi por 1 sobre t. 1 sobre t es la frecuencia. Sí. Y bueno, me queda 2pi por la frecuencia. O sea que 2pi por la frecuencia es raíz cuadrada de k sobre m. O sea que si aumenta al doble de la masa, este cociente se hace más chiquito. La raíz de ese número chiquito sigue siendo chiquito, o sea que disminuye la frecuencia. O sea, aumenta la masa, esto disminuye, y si disminuye esto, disminuye la frecuencia. Bien. Y si la masa es más chica, es la mitad de la masa anterior, va a aumentar la frecuencia. Ok. Pero a través de esta relación. Por eso estas cosas hay que tenerlas más o menos en la cabeza también. Ver cómo dependen las cosas de los parámetros, ¿no? Ya lo creo. Aparte, si la cosa es muy pesada, por ejemplo, esto es una cinta métrica, tiene su peso. Si la cosa es, supongamos que es pesada, tarda un tiempo en ir y volver, ¿está? Hay un periodo. Ahora, imagínate que en vez de colgarle un cuerpo pesado, le cuelgo un cuerpo livianito, a ver, sin poco peso. Esto es alcohol gel, no pesa un carajo. Entonces, le cuelgo esto y lo suelto, ¿no? Claro, mira. Fíjate qué rápido que Ah, sigue. nada, mira. Que va de arriba para abajo enseguida. O sea, el tiempo que Es muy tarda es, poquitito, claro, es muy poquitito la amplitud. claro. Acá el peso, esto es livianito. Mirá qué poco oscila. Tiki. Si el tiempo es, el periodo que es imperceptible. En cambio, si yo pongo la cinta métrica que tiene su peso, no digo que sea muy pesado, pero tiene su peso, lo suelto, ¿eh? Ahí tarda más en ir y volver. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí está la influencia del peso. Ahí En va, ahí va. y este aquí.
sea el movimiento así o sea el movimiento asá, esto Lo mismo. es lo mismo. No importa que exista o no exista la gravedad. Bien. O sea, la pulsación, la frecuencia, el período son parámetros que dependen exclusivamente del resorte y el cuerpo que está pendido en él. No depende si está oscilando verticalmente o si está oscilando horizontalmente. No le importa a este factor la gravedad ni tampoco las condiciones iniciales del problema. Bien. Puede estar oscilando así o puede estar oscilando así. Super. W es raíz cuadrada de K sobre M en ambos casos, independientemente de las condiciones iniciales que tenga el problema. Perfecto. Otra cosa que podrían pedir en esto, o en este tipo de problema, es la velocidad, en algún tiempo determinado, claro. Por ejemplo, la velocidad máxima. Nosotros la analizamos intuitivamente en el problema anterior. La velocidad máxima, que habíamos dicho intuitivamente en el problema anterior, que se encontraba en el medio Claro. del rango de oscilación. Si este era el rango de oscilación, a la mitad del camino la aceleración vale cero y ahí la velocidad es máxima. La aceleración vale cero porque se equilibra la fuerza-peso con la elástica, claro. Acá pasa lo mismo. Esto oscila así y a la mitad de camino la aceleración vale cero. ¿Por qué la aceleración vale cero? Porque la fuerza elástica vale cero. Y al valer cero la aceleración, el estiramiento, al valer cero el estiramiento, la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, la velocidad es máxima. O sea que la mitad del movimiento... Es donde mayor aceleración va a tener, Claro. velocidad va a tener. O sea Velocidad. que, conclusión, en este y en cualquier problema oscilante horizontalmente, en x igual a x0, la longitud libre del resorte, implica que b es igual a la velocidad máxima del movimiento. Ahora, para calcular la velocidad máxima hay que derivar, eso sí. No, ¿de veras? Qué mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo pregunto igual, quizá. Tengo una consulta, porque Pero me estoy parece viendo. que en los problemas igualmente... Yo lo que estuve viendo que te quería preguntar, porque vi que en los parciales, los resortes los analizaban con energía, ¿puede ser? Eso, me sacaste las Ahí palabras de va. la boca. Te lo iba a Ahí decir va. ahora. Me sacaste, me adivinaste el Y no vi pensamiento. tanta cuenta. Claro, me adivinaste el pensamiento. Porque justamente, si bien sí, la velocidad, te explico, yo derivando esto puedo sacar la velocidad, pero sacar el instante de tiempo, el valor de tiempo que debería reemplazar en la fórmula de velocidad que me queda, no lo sé. Claro. Yo sé que la velocidad máxima se alcanza en la mitad del trayecto, acá en la mitad, que es cuando el estiramiento vale cero, cuando la aceleración vale cero. Yo ya lo sé que ahí, que en x igual a x0, pero no sé el instante, en qué momento del movimiento, en tiempo, en segundos, en qué instante alcanza la velocidad máxima. Eso no lo sé. Tendría que derivar esto, encontrar el máximo de la función esa que derivé, análisis matemático, como en un estudio de función, una locura. Entonces, en vez de hacer esa locura, cuando pregunten cuánto vale la velocidad máxima, lo vamos a hacer por energía mecánica. Claro. A futuro. Es el próximo tema, a ver, así Claro. que estamos cerquita. Exacto. Bueno. Y el próximo tema va a ser trabajo y energía mecánica, que no solamente para cuerpos que se están cayendo por un plano inclinado, por una montaña rusa, lo que sea, o desplazándose, o una superficie con rozamiento o sin rozamiento, sino también que vamos a poder adaptarlo a movimientos oscilatorios. Porque en la energía mecánica hay una de las cosas que se tiene en cuenta, que es la energía potencial del resorte, que va a ser un medio de K por el estiramiento
del resorte al cuadrado. Y con Perfecto. energía mecánica sale más fácil la velocidad máxima, inclusive las posiciones, donde alcanza velocidad cero, y no hace falta usar toda esta parafernalia como para poder calcular lo que estoy pidiendo. Pero esto hay que saberlo porque es parte de la dinámica del movimiento Listo. oscilatorio. Bueno, entonces yo ahora Pero, me voy a poner a hacer ejercicios, muchos, todos sí, los que pueda. Y no sé qué opinas de ya la clase que viene a arrancar con trabajo de energía. y todo acorde a la necesidad del Dudas. momento. Hay que hacer los problemas y si llegan a surgir dudas, seguiremos con las dudas que tengan que ver con el tema en cuestión. Y ahora, si no, si todos salen y todos vas viendo que son todo lo mismo y no hay ninguna Parecido. inquietud al respecto, bueno, habrá que pasar al próximo tema, que es el tema de energía mecánica. Bien. Trabajo, Bien. energía, toda esa historia. Eh, y después, obviamente, que esto se acopla, ¿no?, a ese tema. Pero todo depende de cómo te vaya yendo, ¿no? Bueno, Eh, bueno, me pongo a hacer entonces. sí, Me pongo a hacer. ponerse a hacer muchos ejercicios. Y se va con el péndulo oscilando. El Eh, resorte. Me voy con el... Exactamente. Sí. El péndulo, me hiciste acordar, el péndulo hay que verlo también. Hay que Ojo, la verlo. clase que viene no vamos a ver, si no hay dudas, el trabajo de energía. No, 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 no. Vamos a ver movimiento oscilatorio pendular. Tenemos que ver el péndulo. El péndulo ordinario vamos a ver, ¿no? El péndulo de Galileo, podríamos decir, de sus viejas épocas. Y como siempre y de costumbre, como vamos a seguir con el tema de oscilatorio, porque tenemos que ver el tema de péndulo, yo me voy de este video oscilando. O sea, Bueno, tiene poderes hipnóticos este resorte. Les digo que repasen ahora todos los videos de movimiento oscilatorio y hagan problemas. Y bueno, cualquier cosa, saben que estoy acá, perdido en este lugar del espacio. No saben dónde estoy, solamente me ven en una pantalla. Estoy en algún lugar de la Tierra haciendo este experimento. Pero haber comenzado con este cuerpo que oscila fue la mejor manera de comenzar oscilatorio, porque esto sí lo veo todos los días. En cambio, esto, ¿cuándo lo veo? ¿Qué sé nunca. yo? Nunca. Salvo alguna vez en alguna película. Este, así que bueno, dejando las cosas que oscilan por el momento, seguiremos con movimiento pendular, péndulo simple, péndulo ordinario, el péndulo de Galileo. Vamos a encontrar también las ecuaciones del movimiento oscilatorio del péndulo. El péndulo en la física ha tenido una gran preponderancia y en la matemática también, porque a raíz del péndulo nace una teoría que es la teoría de las integrales elípticas, Claro. que Gauss estudió en su momento y que la verdad que, bueno, es una de las implicaciones a la formulación de esa gran teoría, ¿no?, que es muy interesante. Pero bueno, no es hora de divagar, sino de repasar esto y hacer los ejercicios, y que en el próximo video vamos a ver el péndulo, cómo oscila, y eso sí, podemos agarrar una bolita con un hilo y eso lo vemos siempre, inclusive en un reloj cucú de esos, vemos el péndulo como hace tac, tac, de un lado al otro. Bueno, ese es el movimiento que vamos a analizar la clase que viene, que es un movimiento oscilatorio, que también está asociado a una determinada frecuencia y que a futuro también se va a poder analizar por energía mecánica de una manera un poquito más sencilla, más elegante. Y como yo siempre digo, todo lo que es trabajo, energía mecánica es mucho más fácil que dinámica, y dinámica es mucho más fácil que cinemática. Claro. Ya que vamos avanzando, la física como que se va comprimiendo a su mínima expresión hasta llevar a ese tema de mecánica, que es el tema del trabajo y energía, y las cosas se ven mucho más sencillamente. Pero bueno, espero que les haya gustado y ahora descansar o, o si no, seguir masoqueándose con física o con matemática. Bueno, nos vemos. Chao, chao.